pues compartir esta visión, ¿no?, que tenemos del mundo. Él también es viajero, de hecho estaba también su papá, que tiene 80 años, él no, que ha viajado mucho siendo cocinero. Ahí en el techo, que entraba por el baño, y estuvimos ahí estudiando el tejado con Neil, y Neil me ayudó, y tenía una silicona especial que me dio otro amigo francés, Sylvain, para exteriores, para campers. Bueno, porque su esposo es un enamorado de Barcelona. Del Fútbol Club Barcelona, de la ciudad y hasta del catalán. Del catalán, espera. Entonces nos dijo que en principio no había problema, que podíamos dormir allí, que tranquilos y demás. Y la verdad que nos encantó con sus puentes, todos sus canales, que nosotros al final pensábamos que eran 3 o 4 canales y ya, ¿no? Y que va, es una pasada. Porque era su sueño de ir a Venecia de toda la vida. Yo quiero ir a Venecia, yo quiero ir a Venecia, quiero ir a Venecia. Y al final nosotros, pues, en ruta pasamos por Venecia. Y mi madre que dijo, tengo que venir a Venecia. Y de paso os veo. Y de paso con vosotros. Hemos 10 días en un camping, estuvo muy bien. No había casi niños, es una pena, porque yo esperaba que los niños jugasen más con otros niños y esas cosas, pero siendo septiembre, pues había muchos alemanes y franceses, pero ya mayorcetes, y no había muchos niños. En Venecia, ¿no? Y por la zona, pues claro, el camión de las basuras, pues no es un camión, es una barca. Una barca, las basuras. Los taxis no son taxis, son barcas. Es que todos son canales, no hay coches. Las ambulancias, no coches. También. Ambulancia. Hola, 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 hola. Hola. Bueno, ¿dónde nos quedamos en la última bitácora? Bienvenidos a la bitácora número 208. Nos colamos en la otra y dijimos 208, era 206. Y esta es la 208, la semana 208 de nuestro viaje por el mundo, donde hemos hecho 4 años viajando el 8 de septiembre. 4 años, que se dice rápido, ¿eh? Sí, eso de ser 4 años nómada, pues bueno, en fin, tiene lo suyo. Bueno, pues nos quedamos en Chioggia. Vino Tidio a buscarnos, eso lo explicamos en el otro. Tidio, un hombre de allá de unos 50 años, y que vino, fue muy chulo porque vino con la bici. Estábamos vendiendo artesanías en la plaza del pueblo y vino con la bici rápido, con el casco aquí, y dice, ya los tengo, los veo. Y yo me quedé así, tal, ¿qué pasa? No estaba dentro. Como la secreta, guau. Sí, como la policía secreta, ¿no? Y, ¿qué pasa? Y es que Luca, un seguidor nuestro italiano que vive en Trieste, al final de Italia, tocando con Eslovenia, le dijo a su amigo, a Tidio, le dijo, oye, que esta familia española está allí en Chioggia, están vendiendo artesanías en el centro, ves a buscarlo si quieres y les dices algo y tal. Y resulta que Tidio, pues, le faltó tiempo, ¿no? Y es una persona, ahora lo veréis, una persona súper especial, entrañable, conectamos un montón y directamente nos dijo, bueno, tal, ¿dónde vais a pasar la noche? Tal. Pues no sabemos, porque aquí todo es muy restrictivo, privado, muy turístico. Y dice, venidos para casa. Pagando allí por primera vez. Por primera vez en 4 años hemos pagado en un área camper, que costó poquito, 6 euros el día. Pero bueno, pusimos las artesanías y pudimos vender, y nos compraron unos austríacos y unos italianos, la verdad. Y pudimos pagar el parking y eso, y muy bien, sacar un poquito más. Además, Tidio tiene su proyecto Brodo d'Anime, que es caldo de almas, y que también es súper interesante, ¿no? Él tiene una visión de la vida de que todas las almas, ¿no?, o ánima, estamos conectados cuando las cosas las hacemos de corazón, ¿no? Que en esta sociedad a veces estamos un poco como desconectados. Y la verdad que fue súper hermoso, pues, compartir esta visión, ¿no?, que tenemos del mundo. Él también es viajero, de hecho estaba también su papá, que tiene 80 años, él no, que ha viajado mucho siendo cocinero, y su hermano, que también es viajero. De hecho, al día siguiente de estar ahí... El padre ha viajado por Qatar, por Kuwait, por Rusia y demás. Y con 80 años nos explicaba y nosotros flipábamos así. Sí, bueno, de hecho el señor nos acogió también en su casa, nos estuvimos ahí cenando. El hombre iba en moto y todo, con 80 años, ¿eh? La verdad que un encanto. Y el hermano Alex, justo al día siguiente, iniciaba un viaje en bicicleta y con su perra, sí, hacia el sur de Italia, y muy hermoso, ¿no? Porque también era como nosotros, bueno, ¿y cuándo vuelves? Dice, pues no lo sé. Depende del dinero. No lo sé, depende del dinero. Se llevaba la guitarra, una guitarra chiquita, y a cantar por ahí. Hacen el arte de strada, ¿no? Que le dicen, ¿no? Que es el arte de calle, y él pues toca, pasa la gorra o pone la funda de la guitarra, y con eso va viviendo, ¿no? Depende. Entonces, si te va mejor o menos bien, pues sigues el camino o no, pero seguro que le va bien porque toca fenomenal, toca una pasada, ¿eh? Sí, la verdad que... Son músicos y tocan un montón de instrumentos. Tidio nos estuvo cantando y tocando el piano, y la verdad que súper guay. Aquí os muestro ahora porque era súper especial.
Pachi, tío. Alex. Albano, como cantante, sí, como nos podemos olvidar, ¿no? Ah, ¿y qué aprovechaste para hacer también en casa de Tidio? Ah, sí, tenía unas goteras de agua ahí en el techo que entraba por el baño y estuvimos ahí estudiando el tejado con Neil y Neil me ayudó y tenía una silicona especial que me dio otro amigo francés, Sylvain, para exteriores, para campers, que no le afecta casi el sol. Cogí el bote y le puse a todo un perfil, al perfil izquierdo, porque por algún lado entraba agua. Y yo creo que ahora no ha llovido otra vez desde hace 2 semanas y no he podido comprobarlo, pero yo creo que el tejado está bastante bien en general y no se ve ahí que pueda entrar y eso. Es una de esas cosas que tenía que hacer en algún lado, pero como me tengo que subir al techo de la mobileta del camión y no tengo escalera por atrás y tal, y también el día a día no te deja, ¿no? Y te da una pereza estas cosas. Total, que se subió al balcón y desde el balcón de la casa saltó al techo. Sí. Toda una historia. Entonces nos fuimos a nuestra amada Venecia. No. Bueno, a Venecia no, estuvimos en Mestre porque Venecia realmente no se puede entrar ni con coche, ni en moto, ni en patinete, ni en bicicleta, nada que tenga ruedas. Venecia es una isla y solo la conecta una carretera, es un puente como de 4 kilómetros a tierra firme. Y ahí está, la ciudad que está conectada es Mestre, y Mestre es la ciudad antes de Venecia. Y allí también en teoría no se puede aparcar en camper. ¿Y qué pasó? Que nosotros llegamos a una zona así donde había casitas, vimos que era como tranquila y había una mujer ahí paseando a sus 2 perritos y como siempre se nos quedó mirando y Esteban bajó y se puso a hablar con ella, con Sara. Ya habló con todo el mundo. Que estaba paseando a Balú y a Frida. Y mira tú cómo son las cosas, que cuando nos preguntó que de dónde éramos y dijimos de Barcelona, bueno, porque su esposo es un enamorado de Barcelona. Del Fútbol Club Barcelona, de la ciudad y hasta del catalán. Catalán, espera. Entonces nos dijo que en principio no había problema, que podíamos dormir allí, que tranquilos y demás, ¿no? Explica cómo llegar al tram, dónde comprar los billetes para ir a visitar Venecia, nos da como 4 tips así. Y por la noche, como a las 10, ¿no? 9:30, sí. 9:30, 10, que ya estábamos en la cama porque, total, no teníamos nada más que hacer, que estaban cansados. Pues nos pican a la puerta, toc, 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 i escuchamos Bona nit, bona nit. ¿Cómo esteu? ¿Cómo esteu? Que hay algo por aquí de Barcelona. Bueno, hablando en catalán, ¿no? Y nosotros, Esteban ahí que se viste, tal, sí, espera, ¿no? Sale y bueno, pues era Marco con su camiseta de la estalada. Se había puesto el kit entero, la gorra del Barça. Un reloj que le compró en una tienda de souvenirs de Barcelona, del Barça también. Y la camiseta con el burrito catalán. ¿Qué pasa aquí? Y entonces se fueron, como los niños ya estaban acostados casi durmiendo, Esteban se fue con Marco a tomar algo y ahí estuvieron hablando un ratito. Entonces al día siguiente ya nos fuimos a visitar Venecia, nos enamoró. No somos grandes amantes de las ciudades tan turísticas, pero realmente Venecia ha sido una grata sorpresa. Sí. Yo no sé si será también por el tema de que no hay tráfico. Sí, no hay coches, no hay patines, entonces se nota ese ruido que estamos tan acostumbrados a escuchar de fondo, no existe. Y la verdad que nos encantó con sus puentes, todos sus canales, que nosotros al final pensábamos que eran 3 o 4 canales y ya, ¿no? Y que va, es una pasada. Y bueno, y lo divertido, ¿no? Que al principio estás como, wow, mira este puente, guau, qué guay, no sé qué. Y hicimos como 14 kilómetros caminando, estuvimos todo el día caminando, solo paramos un ratito en una escalera para hacernos un bocata y ya me acuerdo que regresando era como, joder, otro puente, ¿sabes? Porque claro, eran escaleras para arriba, escaleras para abajo. Es que hay miles, ¿eh? Pero la verdad que es súper bonito, nos encantó. Sí, la verdad a mí me sorprendió y normalmente no soy amante de las grandes ciudades, no me piachen. Pero Venecia es como nos dijo una seguidora italiana, dice, Venecia es una obra de arte. Y realmente es así, es una pasada. Cada edificio es diferente, hay estructuras románicas, árabes, bizantinas, hay de todo tipo. Hay un montón de iglesias pequeñas así, con mosaicos, con vitrales. Una pasada, hay canales infinitos, es que veas donde veas es súper bonito todo y diferente, no es aquello de todo igual, de un color, no, sino que la estructura es muy variada
y hay un montón de rinconcitos así donde quedarte tranquilamente y ver ahí el canal, la puesta de sol, no sé. Y además, por ejemplo, para ir con niños es una pasada, ¿no? Porque te metes por las callejuelas y es como un laberinto y de repente llegas a una calle que ¡pum!, da un canal y no hay puente, no hay nada, la calle se termina en el agua y está el canal y un muro de una casa en el otro lado que no hay puerta, ¿no? Entonces es como súper divertido para los niños el poder. Sí, la verdad es que es bastante ameno porque las calles hacen así, sí, y entonces ellos lo pasan bien porque si no... Para ellos la verdad que Max, andaron un montón. Max caminó todo el camino, los 14 kilómetros caminó. No nada, porque iban súper entretenidos con todo, no sé qué, o sea que les gustó mucho. Y bueno, después del día de visita turística a Venecia nos tocó el día de gestiones, sí, porque yo volé a Barcelona el viernes, pues el jueves. Esta situación en Venecia es una situación excepcional. Vino mi madre, la nonna, como dicen los italianos, la abuela, a vernos, porque era su sueño de ir a Venecia de toda la vida. Yo quiero ir a Venecia, yo quiero ir a Venecia, quiero ir a Venecia, y al final nosotros, pues, en ruta pasamos por Venecia, y mi madre que dijo, tengo que venir a Venecia. Y de paso os veo. Y de paso con vosotros. Agarramos un bungalow en un camping, que nos pagó la abuela. Gracias, Yayi. Gracias, Yayi. Y estuvimos 10 días. Y de esos 10 días, 7, Ana se fue para Barcelona, para descomprimir también, porque llevábamos unos días así, pues un poco ya necesitando un poco de espacio. Ahora que necesita es Esteban. Ahora que necesito soy yo, la verdad. Estoy ahí que me da el tic así, porque necesito un poco de hacer algo. Ana volaba teníamos que estar en el aeropuerto a las 3 y mi madre venía a las 5:30. Entonces estuvimos por ahí un ratito y ya después vino. Estuvimos 10 días en un camping, estuvo muy bien. No había casi niños, una pena, porque yo esperaba que los niños jugasen más con otros niños, esas cosas, pero siendo septiembre, pues había muchos alemanes y franceses, pero ya mayorcetes y no había muchos niños. Yo en España pues aproveché para estar con Ana, sí que se la pasó parda. Me fui que no paró. 3 días a La Garrocha a un retiro de mujeres con unas amigas muy queridas. Y también pues quedé con amigas, con amigos del LGB, que hacía 30 años que no veía. Y mira, dije, estoy por aquí, si alguien se anima a ser improvisado, y quedamos. Y también me fui a cenar con una de ellas. Estuve con mi hermana, con mis sobrinas, y la verdad que fue súper bonito reconectar. Bueno, fui a buscar también material para hacer artesanías. Sí. Que hemos vendido mucho aquí en Italia. En Italia nos ha acogido muy muy bien, grazie mille a tutti. Y entonces necesitábamos reponer material. Y también hemos comprado vidrio de Murano. Cristal de Murano. Ah, sí, porque luego yo volví un viernes. Y al día siguiente fuimos a visitar Murano, Burano, sí, y bueno, las islas. Con el Vaporetto. Y Burano a mí me encantó personalmente, es la mejor. La mejor no por nada, sino porque es muy tranquila, toda de colores. Bueno, es otro estilo, sí, pero es muy bonita también, me gusta mucho. Y fuimos con el Vaporetto, con el que es como el taxi, pero el bus pero en barco. Sí. ¿No? Y lo curioso que ahí en Venecia, ¿no? Y por la zona, pues claro, el camión de las basuras pues no es un camión, es una barca. Una barca las basuras. Los taxis no son taxis, son barcas. Es que todos son canales, no hay coches. Las ambulancias también. Ambulancias. La policía va en moto de agua. La policía va en moto de agua, es como una película. Muy curioso, ¿no? Porque es todo. Y los repartidores de Amazon y todo esto, los paquetes, también van en barca. Todos van en barca. Bueno, de hecho, la gente no tiene coche. Se veían familias con su lanchita, sí, con su barquita para moverse por la ciudad, ¿no? Para llevar a los niños al cole. Y nos pensábamos que sería más pequeña porque habíamos leído alguna cosa, pero Venecia es gigante, es que es muy grande, ¿eh? Muy grande. El día antes de esto, el día que yo llegué al camping, Esteban y los niños habían conocido a Flo, Patri, Ame y Mateo, que son una familia española-francesa, ¿no? Porque Flo es francés, que vivían en Madrid y hace 3 meses que lo han dejado todo. Bueno, el trabajo, Flo sigue trabajando online, pero vamos, que lo han dejado todo, se compraron una caravana y están siendo nómadas, ¿no? Entonces fue muy hermoso poder compartir con ellos, cenamos unas pizzas y fue súper bonito poder compartir, ¿no? Desde sí, la experiencia, desde otro lugar. Y vernos a nosotros cuando empezábamos también, ¿no? Que estábamos en esa situación, en esa luna de miel, ¿no? Todavía están con el chip de vacaciones, que a nosotros no me acuerdo que nosotros también los primeros meses estabas así desubicado, descolocado, en plan no tienes rutinas, estás
estás de vacaciones, estás... Sí, nos comentaban, ¿no? Que los niños se iban a dormir súper tarde, claro, que no, ya estaban, con 3 meses ya estaban un poco ahí apuradillos, ¿no? De joder, si es que los niños están todo el día de juerga y se van a dormir a la 1, nosotros nos levantamos, se levantan pronto y vamos súper arrastrados y ahí con poca energía, ya digo. Eso es normal, y lo que te espera. No, pero sí. Bueno, pues estamos en Eslovenia porque tengo que ir al dentista. Y Ana, pues hace 2 o 3 semanas se le rompió un trocito de diente, entonces está ahí porque claro, en la dentadura como lo dejes pasar más tiempo es más caro y algún día te hace daño y depende de dónde estés es jodido, ¿no? Entonces dice, bueno, pues mejor lo pillamos así a tiempo que hace poquito y así te lo pueden reconstruir. Sí, porque de momento no me duele. Entonces, pues hablando, mirando opciones y demás, pues sabemos que de hecho muchos italianos de aquí de la frontera vienen a Eslovenia e incluso van a Croacia al dentista porque es más barato y también son muy buenos los dentistas de aquí, con lo cual dijimos, bueno, pues probamos. Y pues estamos aquí en Eslovenia porque hoy me ha visitado Sasha y mañana ya me hace lo que me tiene que hacer. Bueno, entonces, pues estamos ahora aquí al lado del dentista, que vamos a dormir aquí esta noche. Estamos aquí en este parking, aquí está la mobileta, como podéis ver. Vamos a dormir aquí mismo y el dentista está en ese edificio. La verdad, ¿para qué irnos? El hospital. Ah, sí, es verdad, espera. Y un parque genial. Y un sí, de ahí está el hospital y ahí hay un pedazo de parque súper chulo, súper grande, porque aquí los parques en Eslovenia ya nos habían dicho que es una pasada, con canchas de voleibol, pistas de básquet y un circuito de motocross ahí para los niños. Que ahora iremos con las bicis. Entonces, ¿cómo acabamos? A ver. Bueno, pues yo ahora te voy a hacer una propuesta. ¿Qué dices? Podríamos hacer un directo un día para que podamos es que tenemos que hacer directos. Interactuar, porque dijimos que haríamos un directo, pero... Ay, el día a día se nos come. Ahora hemos pasado la frontera a Eslovenia y tenemos que ya no tenemos internet. Bueno, ahora porque estamos justo en la frontera y todavía pillamos el de Italia, pero nos tenemos que buscar otra tarjeta y a ver lo que cuesta y todo el rollo. Y cuando pasas a países, pues es siempre así, ¿no? Entonces, bueno, es lo divertido de estar en movimiento, ¿no? Pues sí, es lo que tiene. A ver, Mac. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer un poco de práctica. ¿De qué? ¿Práctica de qué? ¿Vas a ir en bicicleta por el circuito? Un poco de motocross. Es que a él le flipa todo lo que tenga ruedas y cuando ha visto el circuito ha hecho así. Gracias por seguirnos, recordad que nos podéis apoyar suscribiéndonos a nuestro canal si todavía no lo estáis, activando la campanita de notificaciones para que os avise. Y dando un like en el vídeo, que es lo que le gusta a Google, que sepa que el vídeo gusta. Exacto, y compartiéndolo. ¡Ay, mi pelo! Y ya que estamos en Eslovenia vamos a decir gracias en esloveno. Hvala. Hvala. Ah, hvala. Hvala. Y adiós. Adiós. Hasta el próximo vídeo desde Eslovenia. Chao. Con amor. ¿Lo tenemos planeado ya o no? Bueno. Venga. Allá. Espera, que nos atropellan. No. Espera. La señora controla. Bueno, ¿cómo se llamaba el papá? Leandro. Albano. Albano, como el cantante, sí, cómo nos podemos olvidar, ¿no? Sí. Fue una experiencia muy hermosa, sí. Sí. Yo creo que sí, ¿no? Sí, no, pues que se va la luz. Hecho esto, Nos fuimos, ¿no? nos fuimos. ¿Paramos o no? No. Ah, vale. Como has dicho un minuto. No, claro. Es que No. antes del vídeo, no, yo os cuento. Antes del vídeo, Esteban me dice, aquí te he puesto la nota de todo lo que hemos hecho para que nos acordemos. Mira el móvil sin que se note mucho. Y entre tema y tema te esperas un minuto. Pero un minuto, no sé, por eso ahora estoy dando paso a ver si me dice... No, lo de un minuto, que hablemos un minuto porque tengo que meter los trocitos de vídeo que he hecho. Entonces, que hablemos del tema durante un minuto. Buah, pues no tenemos rollo, llevamos 6 minutos hablando de esto, ¿sabes? Ya, pero es que he hecho un montón de vídeos, porque estas últimas 2 semanas hemos hecho tantas cosas que no he parado de hacer vídeos. Bueno, pues vamos al grano porque si no en esta bitácora nos vamos a enrollar mucho. A nuestra amada Venecia. No. ¿No? Antes fuimos al Delta del Po, ¿no? No, Delta del Po ya estado. estuvimos, fallo mío. Después de Chioggia, Venecia. Después de Chioggia fuimos a Venecia. Lo que no sé si hemos dicho al principio que estamos haciendo este vídeo desde Eslovenia. No, lo estoy dejando para el final. Ah, bueno, vale, no he dicho nada. No habéis oído nada, tapados los oídos. Esto lo pongo en tomas falsas.
Y Bueno, a ver, estaba en el plan de Venecia ya vinimos para aquí directamente a la frontera con Eslovenia, ¿no? ¿O no? Sí. paramos en algún lugar, no recuerdo dónde. Sí. Bueno, Llevamos venimos- 18 minutos, ¿eh? Bueno, ya, vamos por faena. Va.